mi nombre es Aguirre Emilio y vamos a ver en este video la aplicación práctica de Manova, un dataset de pacientes diabéticos y no diabéticos como parte del trabajo final de la materia análisis multivariado de la carrera de especialización en estadística en ciencias de la salud. Lo primero que vamos a hacer es observar cómo está conformada la base de datos original de la cual vamos a extraer nuestras variables de interés. Para ello aplicaremos el comando ggparse de la librería gggali, que nos va a arrojar un gráfico como el de la derecha. Acá vemos que este gráfico nos muestra que la base de datos original contiene 8 variables, 7 son numéricas continuas y una es una variable categórica que se denomina outcome y corresponde a la condición de diabético y no diabético de los pacientes. Lo primero que hay que observar es el coeficiente de correlación que está expresado en las diagonales superiores y tenemos que verificar que no haya una fuerte correlación entre las variables, que es uno de los supuestos que debe cumplirse para poder efectuar un análisis de la varianza multivariado. Acá vemos, por ejemplo, que entre índice de masa corporal y el espesor cutáneo hay un coeficiente de correlación de 0,64, lo cual habla de una alta correlación y por tanto no deberíamos incluir como variables respuestas o variables independientes ambas variables simultáneamente. También es importante ver sobre la diagonal mayor la distribución univariable de las distintas variables, particularmente las numéricas. Sabemos que debe cumplirse en las variables, respuestas una normalidad multivariada, como uno de los supuestos del Manova. Uno de los preceptos de este supuesto es que si se cumple la normalidad univariada, es probable que también se cumpla la normalidad multivariada. Entonces, a través de estos gráficos, probablemente podríamos decidir quedarnos con aquellas variables que tengan gráficos o curvas más simétricas respecto de aquellas que son más asimétricas, como el caso de la insulina. Asimismo, en las diagonales inferiores vemos los gráficos de dispersión bivariados, y a través de esto podemos buscar alguna linealidad entre las variables numéricas, pues también tiene que cumplirse la linealidad entre las variables respuestas para diferentes grupos. Entonces, con este análisis seleccionamos las variables con las que vamos a trabajar y vemos cómo queda conformada finalmente nuestra base de datos a la cual vamos a aplicar Manova. Vemos acá que hemos seleccionado 4 variables, 2 numéricas, que son glucemia e índice de masa corporal, que van a constituir nuestras variables respuestas, y edad y diabetes, que son categóricas y van a corresponder a nuestras variables explicativas o variables independientes. Debemos aclarar adicionalmente que la edad, que si bien es continua en la base de datos original, acá la hemos dividido en categórica de 2 niveles mediante la selección de valores inferiores a 18 o valores superiores o iguales a 18 para distinguir los adultos de los menores de edad. Entonces, ya pasando al Manova propiamente dicho, lo que hacemos es instalar las distintas librerías que vamos a necesitar para nuestro análisis. Acá hay varias librerías, tanto para los análisis descriptivos, para los gráficos, como para el cumplimiento de los supuestos, y la librería más, que se usa para correr los comandos de Manova y análisis discriminante lineal, que son parte de Manova. Corremos las distintas librerías, luego convertimos a factor nuestras variables categóricas, diabetes y edad, y realizamos una descripción analítica de los distintos grupos. Lo que vemos acá es que nuestra muestra queda dividida en 6 grupos, según la combinación de los 3 grupos de diabetes y los 2 grupos de edad. Recordamos que diabetes tenía los niveles de no diabetes, prediabetes y diabetes, y edad en menores a 18 años y mayores de 18 años. Acá vemos las diferentes
los diferentes valores medios en cada grupo de las variables respuestas, y los desvíos, y lo que es importante analizar también es el n de cada grupo. ¿Por qué? Porque hay que descartar que hayan grupos nulos, lo cual iría en detrimento de nuestro análisis MANOVA, e idealmente ningún grupo debería tener menos de 20 observaciones, porque en caso de incumplirse algunos requisitos de normalidad, con valores mayores a 20 podemos obviar o podemos seguir adelante a pesar de dicho incumplimiento. Luego podemos observar la descripción gráfica de los 6 grupos mediante la realización de gráficos de boxplot. Acá lo que vamos a ver es que si analizamos la glucemia, impresionaría que hay diferencias entre las glucemias en los distintos grupos de edad y diabetes, pero si vemos el de índice de masa corporal, pareciera no haber tanta diferencia, una diferencia tan ostensible en medianas y rangos intercuartílicos en los distintos grupos con los que estamos trabajando. Igualmente vamos a analizar esto con mayor detenimiento y procurando encontrar diferencias significativas mediante las técnicas MANOVA. A continuación lo que hacemos es crear el modelo multivariado. Recordamos que en la parte teórica de MANOVA hemos establecido que debe crearse una nueva variable de respuesta, que la definiremos como I, que no es más que una combinación de los valores de glucemia e índice de masa corporal. Se genera un vector, un data frame de los valores de glucemia y BMI, que luego son empleados, como se ve en la segunda línea, para generar un modelo lineal, tomando como respuesta a esa variable I, variable conjunta o multivariada, y como variables respuestas a la edad y diabetes y a su interacción. Corremos el modelo y así queda nuestro modelo conformado. Antes de avanzar con el análisis de la varianza multivariada, es importante verificar que se comprueben los supuestos. Entre estos tenemos la independencia, que lo analizamos mediante el coeficiente de correlación intraclase. Este coeficiente, acá lo tenemos, este coeficiente, particularmente lo que hay que observar es el valor absoluto del ICC1. Independientemente del valor negativo o positivo, nos interesa ese valor absoluto. Sabemos que a valores más altos hay mayor dependencia de las observaciones. Nosotros lo que buscamos es la menor dependencia o la independencia. Con un valor de 0,78 hablaríamos de una correlación moderada y podríamos seguir adelante. Valores superiores a 90 quizás hablarían de una fuerte correlación y habría que contemplar excluir algunas de las variables respuestas de nuestro análisis. Asimismo, hay que verificar el cumplimiento de la normalidad multivariada. Acá lo que se plantea como hipótesis nula es que la distribución multivariada de nuestra muestra se verifica en todos los grupos. ¿Sí? Esto lo hacemos mediante la técnica de Shapiro multivariado, y como la hipótesis nula asume la normalidad, buscamos no rechazarla. Con un p-valor de 0,07 podemos decirte que no hay evidencia de incumplimiento de la normalidad. Igualmente hemos aclarado que como el n de cada grupo es superior a 20, se podría seguir adelante a pesar de que no se cumpliera este test de Shapiro. Luego analizamos la homogeneidad o la homocedasticidad de la matriz de varianza y covarianza de manera similar a lo que se hace en una técnica ANOVA univariada. Esto lo hacemos a través de la función boxm de la librería gblots. Acá la hipótesis nula es que existe igualdad u homogeneidad entre las distintas matrices de varianzas y covarianzas de los distintos grupos.
Entonces lo que procuramos es no rechazarla. Con un valor de 0,7 no la rechacemos y por lo tanto no hay evidencia de incumplimiento de la homogeneidad de estas varianzas y covarianzas. Seguimos adelante. Otro supuesto es el de la no multicolinealidad, es decir, no debe haber una fuerte correlación entre las variables respuestas, que en este caso corresponderían a índice de masa corporal y glucemia. Vemos que un valor de 0,24 habla de una relación lineal, pero no es tan fuertemente correlacionada. Finalmente hay que descartar los outliers multivariados, que lo realizamos a través del cálculo de las distancias de Malanovis, es decir, la distancia de cada observación al centroide o a la media multivariada de cada grupo. Este comando lo que nos va a arrojar es como true aquellos que son outliers y como false a la ausencia de outliers. Vemos que no observamos ninguna muestra, ninguna observación que sea true y por tanto no hay outliers multivariados. Bien, una vez que hemos comprobado los supuestos, es importante determinar si existe interacción entre los factores. ¿Por qué? Porque, como hemos visto en la teoría, en el cálculo de los estadísticos se pueden emplear distintos tipos de suma de cuadrados y de productos cruzados, y esto va a depender de si las muestras son balanceadas, que no es el caso de esta base de datos, y si son desbalanceados, va a depender a su vez si hay interacción significativa o no significativa entre los factores. Entonces, como pantallazo general, podemos correr el summary del modelo y ver si en alguno de los modelos que propone, que acá el summary lo que hace es arrojar el modelo lineal para cada variable de respuesta por separado. I1 sería glucemia, e I2 sería índice de masa corporal, y vemos si en alguna de las dos la interacción es positiva. Vemos que el p-valor para glucemia de la interacción de las distintas dummies es negativa, es no significativa, y lo mismo ocurre para el p-valor en las interacciones para índice de masa corporal. Por tanto, la interacción no sería positiva y podríamos calcular el estadístico mediante la suma tipo 2. En la siguiente parte del video calcularemos los estadísticos propiamente dichos y realizaremos el análisis discriminante.